Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia Arteaga y en esta oportunidad quiero compartir con vos las frases sistémicas liberadoras en las constelaciones organizacionales. Vamos a poder descubrir, si aún todavía no lo has hecho y si lo hiciste, vamos a repasar qué son las frases sistémicas liberadoras, cuál es el objetivo, de dónde surgen, cómo se utilizan. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? ¿Cuál es la función de esas frases sistémicas sanadoras dentro de las constelaciones organizacionales? El listado también voy a ofrecerte, te lo voy a dar como un regalo, así como me lo dieron a mí, yo lo ofrezco hacia adelante. Este listado de frases sistémicas liberadoras que nos ordenan y nos equilibra. Bueno, para empezar, ¿qué podemos decir de las palabras? ¿No es cierto? Hay palabras que construyen y otras que destruyen. Y esas palabras, ¿no es cierto? Esas frases sistémicas liberadoras organizacionales son palabras o frases que dice un representante en una constelación organizacional o una intervención sistémica. ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo es generar un movimiento interior en el representante que dice las palabras, como así también en el representante que las escucha. Y también, quizás a lo mejor, el que está participando de ese taller grupal. Acuérdense que nosotros trabajamos en una forma sistémica, en su conjunto y no lineal. Y también muchas veces, cuando hacemos trabajo de facilitaciones, el consultante nos trae a nosotros como un regalo. Y obviamente que lo tomamos. Tomamos solo lo que necesitamos, no todo. ¿Y de dónde surgen estas frases sistémicas liberadoras? Y bueno, surgen a partir de esa dinámica organizacional, ¿no? Esa dinámica configuracional, como decía nuestro profesor. Por eso es muy importante primero reconocer la dinámica que surge en esa constelación e intervención sistémica, para que pueda ser empleada en ese momento oportuno y que genere efecto. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, en principio el facilitador o el consultor la va a decir primero, esa frase, ¿no? De una manera neutra, sin juicio, sin expectativa de cambiar nada en ellas y sin querer cambiarlas tampoco en ellas, desde esa emoción primaria, ¿cierto? Y la entonación y la emoción en la pronunciación de las frases y ese contacto visual son muy importantes. A veces no es necesario, pero sí es importante y es recomendable que haya ese contacto visual. A veces en ocasiones también se han visto, ¿no es cierto?, que a veces se repiten esas frases y el representante está de espalda a ese trabajo constelatorio. Quizás a lo mejor lo amerite. Uno nunca puede hacer un juicio si está bien o si está mal, porque simplemente en la propia configuración sistémica nos vamos a poder ver si realmente es oportuna o no hacer esa clase. Como sabemos cuál es la correcta, cuando el representante que las dice que tiene sentido, aunque quizás no la comprenda. Muchas veces suele suceder que nosotros como facilitadores le decimos que diga una frase, el representante la dice, pero para él no tiene sentido, y es más, algunas veces las dice así como sorprendido. Pero cuando le preguntamos al consultante si tiene sentido y significado esa palabra o esa frase, dicen que sí. Por eso también tiene que tener sentido y significado. No, no precisamente, porque a veces la dicen, no tienen sentido ni para uno ni para otro. Pero nosotros tenemos que confiar en esa intuición, ¿no es cierto? Como siempre hacemos todo un trabajo previo antes de hacer una intervención sistémica, ¿no es cierto? Con ese centro vacío que tenemos, sin juicio, sin expectativa.
porque muchas veces también desde la experiencia propia ha sucedido que durante el transcurso de la intervención sistémica, ¿no es cierto?, dentro de esa dinámica configuracional, no tuvo sentido. Pero a la semana me han llamado y me han dicho, Claudia, ¿te acordás que vos dijiste el representante que diga esta frase? Y para mí no tenía significado, ahora me cayeron todas las fichas. A veces el consultante hace insights, no solamente puede hacer insight en ese momento, sino que también en días posteriores al trabajo constelatorio puede hacer, ¿no? Ese fenómeno se va a presentar y va a surgir ahí sí ese sentido y significado para el consultante. También puede sucederle al representante o a algunos participantes que como que le cayeron las fichas, ¿no es cierto? O a veces también puede pasar que sí tiene sentido para todos los que estamos participando en el taller grupal, y para el consultante ni el representante tiene sentido. Por eso siempre tomemos como un regalo las cosas que se van presentando, y si no tiene sentido para uno en ese momento, también tener, ¿no es cierto?, decir, bueno, lo dejamos, lo tomamos y lo soltamos, ¿no es cierto? No lo rechazamos, no nos resistimos. ¿Y cuáles son esas funciones de esas frases liberadoras? Bueno, pueden ser variadas, pueden crear claridad o generar un movimiento en la posición del sistema del representante. Otra función puede mirar esa verdad de frente, ¿no? Por ejemplo, mi lugar es aquí, poder sentirlo, vivenciarlo. También otra función puede conseguir una delimitación, ¿no?, de los roles y funciones. Tú eres mi jefe, yo soy tu empleado, o también puedo decir ahora te veo como mi jefe, ¿no es cierto? Otras de las cosas también puede, esas funciones de esas frases liberadoras pueden permitir ese dolor y esa pena, ¿no es cierto? Algunas veces que tenemos como experiencia dentro de las constelaciones organizacionales. Permitir ese dolor y esa pena, por ejemplo, se ha terminado y ahora me doy la vuelta, ¿no? Por algunas veces uno deja la organización con dolor y con pena, y eso también tiene efectos en lo nuevo que uno puede llegar a ser. Otra de las funciones de las frases sistémicas liberadoras puede ser poder quizás intervenir en un movimiento interno, un movimiento interior de uno, ¿no es cierto? Por eso estas frases, que no son todas, hay muchas más, pero no quiero hacer extensivo este video, una vez que yo ya la he tomado y la voy a seguir tomando, porque uno siempre está bueno ir trabajando en la medida que uno lo necesita. Uno no lo tiene que tomar todo de golpe, sino simplemente tomar solo aquello que lo necesita y en el momento que lo necesita. No necesariamente tenemos que tomar todo, sino solo lo que es necesario en este momento para cada uno de nosotros. Una de esas frases sistémicas liberadoras que nos ordenen y equilibria puede ser ahora te veo, ¿no es cierto? Y uno puede decir, bueno, Claudia, ¿y esta a qué orden pertenece? Bueno, puede ser que pertenezcan al orden de la pertenencia, ¿no? Porque para poder reconocer, primero tenemos que ver, nos tenemos que dar cuenta de diferentes situaciones. Pero como dije anteriormente, los órdenes sistémicos funcionan al unísono, algunos con más preponderancia que el otro, pero todo funciona al unísono, porque ahora te veo puede funcionar en el sentido de la pertenencia, ¿no? De que ahora te veo y perteneces aquí en esta empresa, o como ahora te veo en ese orden de la jerarquía, ¿no? Ahora te veo como jefe. Por eso siempre en la dinámica, en la misma configuración, uno va a poder ver cuál es la frase que en ese momento tiene sentido y significado. Por eso es algo enunciativo y no es taxativo todo este listado de frases que hoy vengo a dar hacia adelante, de la que he tomado de mis profesores. Otra de las frases es ahora te reconozco. Es como
es como que es muy clara esta frase, ¿no? Ahora te reconozco. Porque reconocer lo que es importante, porque muchas veces nosotros tenemos una idea fragmentada de la realidad o algunas veces totalmente diferente. Entonces cuando esa idea o ese pensamiento interno se puede a través de los representantes hacer esa configuración sistémica y poder ver esa dinámica configuracional, ahí podemos ver de qué se trata todo, ¿no es cierto? Eso que no podíamos comprender. Y entonces decir ahora te reconozco, surgen cosas maravillosas. Otra de las frases es cada uno con su parte, ¿no es cierto? Quizás a lo mejor acá pueda uno sentir que tiene más preponderancia el tema del orden del equilibrio, cada uno con su parte, y obviamente lo va a ubicar en el rol y en el lugar que necesita, que es necesario que esté esa persona. Tomo mi responsabilidad y dejo en ti la tuya. ¡Wow! ¡Qué frase! ¿No es cierto? Porque esto no es algo lineal, es algo sistémico, porque cuando tomo mi responsabilidad, también le estoy devolviendo la dignidad a la otra persona. Cuando tomo mi responsabilidad, también me estoy dando cuenta y estoy sintiendo que estaba tomando algo que no era mío. Entonces como que se lo estoy devolviendo, ¿no? Le devuelvo la dignidad. Y cuando le dejo en ti la tuya, también dejo abierto la posibilidad que la otra persona lo pueda tomar o no. Y eso sí que a mí no me compete, no me corresponde. Porque los trabajos es desde uno, ¿no es cierto? Es de uno en relación al otro. No, uno no puede hacer el trabajo por el otro, sino uno trabaja desde su lugar. Otra de las frases es, tú forma parte de esto, ¿no? Qué lindo que se siente cuando nos reconocen, ¿no? Y nos dicen que somos parte también. Eso es muy liberador, esa frase. Y todas estas frases tengan en cuenta que son sistémicas, que va a influir en todos los sistemas, más allá que influye en ese trabajo de configuración, ¿no es cierto?, de constelación o de intervención sistémica, también se va a replicar en otros sistemas que vamos a estar interactuando. También eres importante para mí. Qué frase, ¿no? Cuando uno algunas veces se siente como invisible. Como decía mi mamá, cuando uno le duele el dedo chiquito, uno como madre, ¿no? Comparando los dedos con los hijos, se ocupa más de ese dedo chiquito que le duele, ¿no es cierto? Entonces muchas veces uno tiene más la mirada en esa persona que quizás a lo mejor siempre está con conflicto, ¿no es cierto? Y las personas que realmente hacen su trabajo y entre comillas no producen ningún conflicto, es como que a veces no se sienten tan miradas, no se sienten importantes. Y al decir esta frase, ¿no? También eres importante para mí. ¡Wow! ¡Qué liberadora! Por eso mi profesor cuando le puso frase sistémica liberadora, fue maravilloso poder sentirlas y aplicarlas en diferentes intervenciones sistémicas, que no tienen que ser solamente constelaciones. Uno muchas veces en una charla, ¿no es cierto?, en esas charlas sistémicas uno puede hacer ese insight, esa comprensión, y se puede ordenar y equilibrar simplemente a veces con una entrevista. Me siento honrado, ¿no? Qué lindo cuando muchas veces uno sigue el legado del padre o de la madre y uno le puede decir a su hijo, me siento honrado. Cuando nuestros hijos, por ejemplo, eligen profesiones totalmente diferentes a la nuestra, o quizás opuestas también, ¿no? Cuando uno dentro de la organización o a la organización que heredó le pone otra impronta, ¿no? Y bueno, uno ahí toma fuerza, ¿no? Cuando un padre como gerente, y además es padre, le dice me siento honrado a ese hijo que es empleado en su empresa. Siempre obviamente
estamos en la suposición, ¿no? En el supuesto de que están bien los roles determinados y trabajados dentro del sistema familiar y dentro del sistema empresarial. Te doy el lugar que te corresponde. ¡Wow! ¡Qué hermosa frase! Te doy el lugar que te corresponde. Y estas frases, ¿no?, pueden funcionar de diferentes maneras, porque pueden servir para ubicar a una persona que está media desordenada, ¿no? Y a la vez también suena como una frase de inclusión. Por eso las frases se van utilizando de acuerdo al momento que uno sienta que tiene sentido y significado. Y para eso es buena también conocerla, ¿no? Y tener como un listado. Al menos a mí me lo dieron, me sirvió, me sigue sirviendo, y como me pidieron frases liberadoras organizacionales, me pidieron frases. Y bueno, y en todos los apuntes y en las actualizaciones que me voy haciendo, cuando vi frases sistémicas liberadoras, me pareció maravilloso ese título. Por eso ahora que los tomo, uno lo tiene que dar hacia adelante, porque todo es de todo y es maravilloso. Tomo el lugar que me corresponde, tomo mi lugar, que son frases pero muy ordenadoras, muy ordenadoras. Te respeto como anterior a mí. Estas frases cuando trabajamos en las organizacionales, que viene un jefe, ¿cierto? Y hay empleados de 20, 30 años. Y cuando el jefe le dice, cuando el jefe viene inclusive en la consulta y en la configuración, le dice a los que tiene a su cargo, le dice: te respeto como anterior a mí, ¿no? Surgen cosas maravillosas. Cada vez hay más jefes que consultan dentro de lo organizacional, ¿no? Estas constelaciones organizacionales, porque cada vez la figura del jefe se va desvaneciendo y está apareciendo